Buenos días, Dios les continúe bendiciendo. Qué bonita canción, ¿cierto? Qué bonita canción la que acabamos de escuchar, que solamente Él es santo, que solamente eres santo. Es una canción hermosa que ministra nuestros corazones, que ministra nuestra vida. Buen día, yo le doy la bienvenida a todos los que disponen su tiempo, su corazón, a escuchar cada enseñanza que Dios nos da el privilegio de dar cada miércoles a las 8 a.m. de la mañana. Y como el tiempo se va
volando. Bueno, siempre digo lo mismo, que el tiempo se va volando, es muy corto. Entonces, vamos a orar para empezar este tiempo de enseñanza de restauración familiar. Amado Dios, en esta hora te damos muchas gracias, bendito Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel. Te damos gracias, mi amado Señor. Siempre, Señor, empezamos, Señor, nuestra oración en acción de gracias, maravilloso Señor, porque tú has sostenido cada familia, porque tú has sido fiel con cada familia de nuestra iglesia Centro Cristiano, Señor, porque tú has guardado, has cuidado de cada familia, Señor, y solamente tuya es la honra, tuya es la gloria y tuya es la exaltación por los siglos de los siglos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, yo les invito a que ustedes estén bien atentos a los anuncios que se dan en cada celebración, para que no se pierdan las celebraciones especiales, ya que nos quedan pocos días de este año 2020. Entonces, para que no se pierdan las celebraciones especiales que hay en lo que nos queda de este año. Entonces, bien atentos a todos los anuncios que se dan durante las celebraciones. En esta mañana tengo el privilegio de compartirles acerca de la comunicación, una buena comunicación. Mire qué importante es, sobre todo en este tiempo, hablar de la comunicación. Si ustedes han notado, en casa están los celulares, están las tablets, los juegos de PlayStation, bueno, en la familia ya cada uno tiene su aparato tecnológico, ¿cierto? Y eso hace que no haya una buena comunicación, porque cada uno está en las redes sociales. Ya no hay ese tiempo, no se saca ese tiempo para comunicarse con la familia, especialmente con los de nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, o a veces cuando vamos a algún lugar, vemos que hay 5 personas. En estos días estaba en un lugar y habían 5 personas, pero estaban allí en cuerpo, porque en mente y el alma estaban en otro lugar, cada uno tenía un celular. Entonces estaban allí sentados en círculo, pero no hablaban, cada uno estaba con su celular, en su cuento. Entonces ya no hay una comunicación, porque todo el mundo está con lo de la tecnología. Y eso mismo pasa en nuestra casa, eso mismo pasa a veces en los hogares, donde todo el mundo está en su aparato tecnológico y ya no se habla, ya no hay esa comunicación donde expresamos lo que sentimos y lo que pensamos o cómo nos ha ido, ¿verdad? Entonces, la comunicación es la acción, es el medio por el cual nos relacionamos con los demás. Como les decía al principio, especialmente con los de nuestra casa, con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos. La comunicación es por medio de la cual expresamos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que nos incomoda, la solución. Para dar solución, la comunicación es esencial para dar solución a un conflicto, a un problema que haya en casa. Si no hay una comunicación, pues es imposible dar solución, es imposible ponerse en común acuerdo para dar solución a un conflicto en casa. Entonces, yo les voy a contar algo así muy rápido, muy rápido. Digamos que es un testimonio, ¿cierto? Digamos que hoy no traigo un tema elaborado y muy preparado, porque quería darles un testimonio muy corto acerca de mi matrimonio. Este mes de diciembre, el 12 de diciembre, cumplimos 10 años de casados. Bueno, nos conocimos hace 15 años, pero llevamos 10 años de casados, 10 años en los que todo no ha sido fácil, 10 años en los que al principio de nuestro matrimonio se nos dificultaba comunicarnos. Cuando llegamos aquí a la iglesia, estábamos recién casados, tendríamos 2 años, 3 años de casados más o menos. O sea que llegamos aquí a la iglesia en pañales y con chupón, nuevitos, recién casados. Nuestro hijo David tenía 3 meses
ahora tiene 8 años, mi hija Sofía va a cumplir 5. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que cuando recién nos casamos se nos dificultaba la comunicación. Fuimos a consejería con nuestros pastores muchas veces. Y siempre que íbamos a las consejerías siempre era por lo mismo. Siempre era por lo mismo. Y antes ellos nos tenían mucha paciencia porque siempre nos aconsejaban, muchachos, pues hagan esto, mire, ustedes ya saben qué tienen que hacer, sean obedientes al Señor. Y cuando llegábamos a nuestra casa, en vez de poner en práctica lo que ellos nos habían aconsejado, lo que mi esposo me decía era, ya le fuiste a colocar queja a los pastores, ¿por qué fue a decirle? O cuando él pedía consejería, yo le decía, entonces nos decían, bueno muchachos, y entonces, a ver, cuéntenme. Entonces yo le decía, no, pues él que pidió la consejería, que hable él. Entonces, ¿pero a qué voy con esto? Que muchas veces quisimos separarnos, muchas veces, y no nos gustaba comunicarnos. En mi caso no me gustaba comunicarme, no me gustaba hablar con mi esposo porque yo le decía, ¿para qué hablamos siempre de lo mismo si no le vamos a dar una solución? Entonces, ¿para qué? Dejemos las cosas así como están. Y a él no le gustaba tampoco hablar porque no le gustaba que yo le dijera lo que no estaba bien. Entonces, dejemos así. Pero cuando había conflictos o discusiones, entonces salía a aflorar lo que no hablábamos, lo que no nos comunicábamos, lo que había en nuestro corazón. Y a veces yo me asombraba y le decía, uy, si dijiste eso es porque es lo que hay en tu corazón. Y nos ofendíamos porque en medio de la discusión, lo que no nos comunicábamos, en medio de la discusión salía a aflorar lo que yo tenía en mi corazón y lo que pensaba, y lo ofendía y me ofendía. Entonces siempre se presentaba esto, pero les puedo decir que en estos 10 años, así duramos como hasta los 5 o 6 años más o menos, así, igualito, pero después decidimos no, o sea, tiene que haber un cambio. Tenemos que poner por obra los consejos que nos han dado, nuestros pastores. Tenemos que poner por obra lo que Dios nos enseña en la palabra si queremos que nuestro hogar cambie. Empezamos a poner por obra la palabra, empezamos a, como que se hubieran abierto nuestros ojos, Dios nos hubiera abierto los ojos y nos hubiera dicho, muchachos, hey, tiene que haber un cambio, no pueden seguir igual. Y empezamos a entregarle el control total de nuestro hogar al Señor. Y les puedo decir, en estos 10 años de matrimonio que cumplimos este mes, que Dios ha restaurado nuestro hogar. Para la honra y gloria del Señor, Dios ha restaurado nuestro hogar. Ahorita ya nos comunicamos, ya hablamos. Antes cuando Él me hablaba, yo le recriminaba. O cuando yo le hablaba, Él no se ponía en mi lugar. Él no se ponía en mi lugar, no me entendía. Y ahora cuando me habla ya no le recrimino. Y cuando yo le hablo, le comunico algo, ya Él me entiende y se pone en mi lugar, que es muy importante. Entonces, ya sabemos que la comunicación es muy importante en nuestro hogar, en todo, en la manera en que nos relacionamos con los demás. Y vamos al primer punto. En esta mañana solamente, como decía, no traigo un tema muy elaborado porque quería contarles que no es solo pararse aquí y decir, no, sí, Dios restaura su hogar y haga esto y haga aquello, sino que les puedo decir que Dios lo hizo conmigo, con mi esposo. Dios lo hizo en mi hogar. Y si Dios lo hizo en nuestro hogar, que muchas veces queríamos separarnos, muchas veces quise separarme de mi esposo y él me decía, si te quieres ir, si se quiere ir, váyase, o sea, de esa magnitud. Y ahorita él ya no puede vivir sin mí. Ahorita él ya no puede vivir sin mí. Yo le digo, ya no te puedes librar de mí, porque esa no es la solución, porque para eso no nos unió Dios, para tirar la toalla, no, para eso no nos unió el Señor. Entonces, hablando acerca de la comunicación, una buena comunicación
Vamos al libro de Salmos, capítulo 5, versículo 3. La comunicación con Dios, el primer punto. Hoy solamente tenemos 2 puntos. La comunicación con Dios. Qué importante es la comunicación con el Señor. Cuando oramos como pareja, cuando oramos con nuestros hijos, cuando le enseñamos a nuestros hijos a comunicarse con el Señor. Porque en esa comunicación con el Señor, Dios nos está moldeando a cada uno de nosotros. Cuando nos comunicamos con el Señor al inicio del día, para que nos vaya bien, para que tome el control del día, para que sea orando de nuestro esposo, de nuestra esposa, de nuestros hijos, para que tome el control de cada situación que haya en nuestro hogar. Y es importante la comunicación con el Señor. Entonces, Salmos capítulo 5, versículo 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Entonces, la primera comunicación que debemos de tener todos los días y en todo momento, cada día de nuestra vida, es la comunicación con Dios, porque es donde Él nos da esa sabiduría, donde nos guía qué hacer, qué pasa en nuestra casa y en cada área de nuestra vida. Entonces, la comunicación con Dios es lo primero en una familia. Y hay unos versos de que, si usted los puede anotar allí donde usted está en este momento, si los puede estudiar después en su casa, meditar, reflexionar en ellos, va a ver que son unos versos en los que Dios nos enseña acerca de la comunicación, de lo que hablamos. Entonces yo les pido que vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Proverbios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Y dice así: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces aquí nos habla de las palabras blandas, de las palabras que no son con soberbia, y nos hablan de las palabras ásperas. ¿Cuán importante es esto a la hora de resolver un conflicto en nuestra casa? A la hora de que haya una discusión, algo, porque a veces todo está bien, pero surge algo que de pronto puede dañar el estado de ánimo de tu esposo, de tu esposa, ya sea que llegó cansado, que está cansada, o que algo que no han hablado y que no han dado solución, y surgen esas palabras ásperas. Pero dice la palabra blanda, con amor, con paciencia. La palabra blanda, la blanda respuesta quita la ira, dice la palabra del Señor. Entonces, anote esos versículos para que los estudie y medite en ellos en su casa. Qué bueno que los estudie con su esposo, con su esposa o con sus hijos. Vamos también al libro de Mateo 12:34. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34. Mateo 12:34. Y dice así: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que yo les decía ahorita, de no hablar y de no haber una buena comunicación con mi esposo, cuando había una discusión, salía a flote lo que había en nuestro corazón, y precisamente no eran cosas buenas. Y aquí Jesús, en estos versículos, Jesús nos está enseñando que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, que lo que hay en nuestro corazón, si no es algo bueno, si no perdonamos, si no solucionamos, si no hay perdón, si no hay una sanidad en nuestro corazón respecto a nuestro hogar, a nuestra pareja, a nuestros hijos, siempre que haya una discusión, una dificultad, va a salir a aflorar las cosas que no son buenas, las cosas malas que hay en nuestro corazón. Esas palabras que hieren, que lastiman, que se puede decir sin ser exagerada, que matan, porque son esas palabras que pueden durar años y años, y hay esos esposos que todavía están heridos, esas esposas, esos hijos que todavía están heridos por esas palabras que se han dicho en medio de una discusión. Entonces, de la abundancia del corazón habla
la boca. Nos enseña Jesús en este verso. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Jesús se lo estaba diciendo a los fariseos, ¿no? Hay un contexto allí, pero el punto importante en este versículo es que tengamos cuidado con lo que hay en nuestro corazón, que lo que hablemos no sean palabras hirientes. Tener cuidado de que Dios restaure nuestro corazón, limpie nuestro corazón, de manera que todas las palabras que salgan de nuestra boca hacia nuestro esposo, esposa e hijos sean palabras de amor, de restauración y no que hieran. Entonces ya habíamos visto Salmos capítulo 5 versículo 3, Proverbios 15 del 1 al 3 y Mateo 12, 34. Y yo le pido que vayamos al libro de Santiago, Santiago 1:19, que está después de Hebreos. Santiago 1:19. Y dice así Santiago 1:19: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en justicia de Dios. Dice que debemos de ser tardos para airarnos y prontos en oír. Prontos en oír. A veces somos más prontos para hablar de una y como que me dijo esto y yo de una se lo respondo, porque no escuchamos qué nos quiere decir nuestro esposo, cómo se siente nuestra esposa, nuestros hijos. Sobre todo en medio de un conflicto. ¿Por qué recalco tanto en medio de conflictos? Porque es muy fácil comunicarnos y decir: mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y mi vida, y hijo, hija. Todo es un amor. Pero qué importante es aprender a escuchar, a entender, a tener cuidado antes de hablar, a pensar antes de hablar cuando hay un conflicto. Cuando hay esa necesidad de que se hable. Cuando es necesario. Podemos hablar muchas cosas, durante el día hablamos muchas cosas, pero qué importante es tener una buena comunicación cuando se requiere. A la hora cuando las cosas no están bien, es importante tener una buena comunicación. Entonces, mediten esos versos: Santiago 1:19, Proverbios 15 del 1 al 2, Mateo 12:34 y Salmo 5:3, nuestra comunicación con el Señor. Ese fue el primer punto, nuestra comunicación con el Señor y lo que la palabra del Señor nos enseña acerca de la comunicación. El segundo punto es ingredientes de una buena comunicación. Recordemos que nuestra enseñanza de hoy se llama una buena comunicación. ¿Y cuáles son los ingredientes de esa buena comunicación? La atención es uno de esos ingredientes, la atención. Qué bueno es cuando uno le está hablando a alguien, y vuelvo y recalco, especialmente en nuestra casa, porque a veces somos muy buenos para hablar afuera, escuchar a los demás afuera, tal vez que afuera nos escuchen, personas que definitivamente tal vez no nos van a dar un buen consejo, escuchar a los demás, pero a veces se dificulta escuchar a los de nuestra casa. Prestar atención cuando tu esposa te está hablando, prestar atención cuando tu esposo te está hablando, cuando nuestros hijos nos están hablando. Es algo importante, porque a veces de pronto nos están hablando y nosotros estamos por allá lejos y no estamos allí atentos a lo que nos están comunicando. La comprensión es tan importante, bueno, todo es importante en una comunicación. La atención, la comprensión, atención, comprensión. No recriminar, a veces ni nos acaban de decir, ni nos acaban de hablar y ya estamos recriminando. No, pero es que usted no hubiera hecho esto, ¿y por qué lo hizo? No, la recriminación. Cuando en una comunicación lo que se espera es que la persona comprenda lo que uno está expresando, lo que uno está sintiendo en ese momento en determinada situación. La comprensión en casa es muy importante, lo que yo les decía al principio. Antes, cuando mi esposo me hablaba algo, lo que él recibía de mí era recriminación. Y aprendí en Dios a dejar la recriminación por comprensión.
Qué importante es que los esposos entiendan a su esposa. A veces, bueno, y sin temor a equivocarme, yo creo que las mujeres, las esposas, cuando hablamos o cuando le comunicamos algo a nuestro esposo o cuando comunicamos algo con alguien, nosotras siempre queremos buscar solución. Nosotras siempre queremos que todo marche bien, que todo marche sobre ruedas y buscar solución. Nosotras no hablamos por hablar. Cuando hablamos, hablamos porque queremos que haya una solución, que algo cambie y que se pongan en nuestro lugar. Qué bueno es que nuestro esposo a veces en medio de una discusión o cuando las cosas no están bien, oye, póngase en mi lugar también, ¿cierto? Porque a veces somos muy dados a mantenernos en nuestra posición, pero no nos ponemos en la posición del otro. Entonces, esposos, pónganse en la posición de su esposa también. Y la solución, atención, ingredientes de una buena comunicación, atención, comprensión, solución. Y ya para terminar, la solución. Siempre que haya, que se hable algo, como les decía ahorita, durante todo el día podemos hablar de muchas cosas en nuestra casa. Bueno, durante todo el día no, porque cada uno está ocupado, el esposo está en su trabajo, la esposa también está en su trabajo, cuando nuestros hijos están estudiando, bueno, de pronto en la tarde o en la nochecita o cuando haya ese tiempo libre, es muy fácil comunicarnos qué vamos a hacer y bueno, y todo chévere y todos contentos, ¿cierto? Pero qué importante es que en medio de los conflictos, cuando se hable, cuando tengamos que comunicarnos, demos solución, no hablemos por hablar, solucionemos, porque a veces en los hogares se presentan siempre los mismos conflictos porque no se solucionan, no se solucionan las cosas. Entonces, atención, comprensión y solución son los ingredientes de una buena comunicación. Entonces, esto ha sido todo en esta mañana. Espero que sea de gran bendición esta enseñanza. Recuerden nuestras celebraciones, los anuncios. Vamos a orar ya para terminar. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Dios. Te damos gracias porque tú eres bueno, mi amado Señor, porque tú has sido misericordioso, mi amado Señor, con cada uno de nosotros. Has sido misericordioso con cada uno de nosotros, mi amado Señor. Y con toda seguridad, Señor, tú estás obrando en cada familia y en cada hogar. Con toda seguridad, Señor, cada familia de nuestra Casa Centro Cristiano no está siendo igual. Con toda seguridad, mi amado Señor, sabemos que tú estás restaurando cada familia, Señor. Sabemos que tú estás sanando esos corazones, Señor. Te pedimos y te rogamos, Señor, que tú derrames de tu sabiduría, Señor, en cada familia, Señor, para que haya una buena comunicación, mi amado Señor, para que haya comprensión, para que prestemos atención, para que demos solución a cada dificultad que haya en nuestra casa, Señor. Una buena comunicación, que sobre todo, Señor, en cada familia, Señor, haya esas familias que se comuniquen primeramente contigo, Señor, desde el inicio de la mañana, como dice tu palabra en el Salmo 5, Señor, de mañana oirás mi voz. Qué bonito que cada mañana tú escuches la voz de cada familia, Señor, de cada pareja, de sus hijos, Señor, que se comunican contigo, Señor, para que tú nos guíes, para que tú nos des sabiduría, para que tú restaures, para que tú traigas solución, para que tú hagas de esos hogares, de cada hogar, no tan solamente oidores de la palabra, sino también hacedores, mi amado Dios, porque ¿quién sino tú? El único que lo puede hacer, mi amado Señor, y por eso a ti te lo pedimos, Padre de la Gloria, en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la intercesión de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Que Dios les bendiga y que tengan un resto de día en gran bendición.